bienvenidos a la jornada académica aduanera de comercio exterior. Y el día de hoy pues me toca presentar a nuestro principal ponente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Tercio Quispe Farfán. Doctor es catedrático principal de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. También dicta en la escuela de posgrado de esta casa de estudios. Es asesor principal en PROPERÚ, es abogado, es contador público y además es agente de aduana. ¿Okay? El día de hoy nos va a disertar con el tema de introducción de regímenes aduaneros. ¿Okay? Para poder iniciar la ponencia, por favor, le brindemos un voto de aplauso al doctor Tercio. Muchas gracias. A ver, vamos a comenzar por favor con la conferencia de hoy día, introducción a los regímenes aduaneros. A ver, hay una diapositiva en la presentación para verla que la voy a dejar acá para compartirla con todos ustedes. Los primeros aspectos previos al despacho aduanero, regímenes aduaneros, despacho aduanero, abandono legal y frena aduanera. Miren, ¿a qué le llamamos despacho aduanero? Inicia el despacho aduanero cuando se numera la DAN. Una vez que la gente de aduana numera la DAN, inicia el despacho aduanero. ¿Cuándo termina el despacho aduanero? Cuando la SUNAT nos otorga levante de la mercancía. ¿Sí? Ese proceso es el despacho aduanero. Ahora, el régimen aduanero es el tratamiento legal que se le da a la mercancía para que ingrese o salga del territorio aduanero. ¿Qué es lo que se quiere ver hoy día? El aspecto previo, o sea, antes del despacho aduanero. Entendamos que la SUNAT, bajo su potestad aduanera, controla el ingreso, controla la salida, controla la permanencia. ¿De qué cosa? De mercancías, personas y medios de transporte. Iniciamos, ¿no? Antes tenemos el contrato de compra y venta internacional, que es un acuerdo de voluntades entre dos partes. Mire, según la Convención de Viena, este contrato puede ser vía oral. O sea, yo me puedo poner de acuerdo con un chino, pactamos y ya se forma el contrato de compra y venta internacional. Pero para la SUNAT, para la aduana, cuando se refiere, si existe contrato de compra y venta, se refiere específicamente si existe un contrato escrito. ¿Por qué? Porque luego te lo puede pedir. O sea, en la DAN ponemos un casillero, sí existe, entonces luego el especialista de aduana nos los puede pedir. ¿Por qué es importante el contrato de compra y venta? Porque ahí se expresa lo que nosotros llamamos el precio realmente pagado o por pagar. ¿Y qué es eso? En valoración aduanera le llamamos la base imponible para el pago de los tributos aduaneros. ¿Qué significa el precio realmente pagado por pagar? Entendamos de que cuando se va a importar una mercancía, si esa mercancía en el contrato yo he pagado $100,000, en flete $5,000 y en seguro $1,000, lo que le he pagado a mi proveedor son $106,000. Y para la SUNAT, la suma va a ser mi base imponible para pagar los tributos aduaneros. ¿Qué tributos voy a pagar? Arancel, IGB, ¿qué más? Selectivo al consumo, percepción, derechos específicos. Ahora, los derechos específicos en el Perú solamente están afectos a 4 productos, que son, primer producto, maíz, arroz, azúcar y leche. ¿Estamos? Solamente esos 4 productos. Entonces, el contrato de compra y venta internacional se vuelve un medio probatorio importantísimo para que los importadores puedan probar su precio realmente pagado o por
paga. ¿Estamos? No podemos tampoco dejar de hablar después pues, que el contrato de compra y venta internacional tiene que, para que sea fácil de entender, estar expresado en un único tercio. ¿Estamos? En un único tercio. De los cuales que tenemos 11 incotercios. 4 son marítimos y 7 multimodales. ¿Sí? Los marítimos tenemos al FAS, FOD, más CIF y el CFR. Ahora, dentro del contrato de compra y venta internacional tenemos la ejecución del contrato. El transporte interno, el pick-up, el transporte a la fábrica y el almacén. Y ahí tenemos, mírenme el proceso, de la fábrica al transporte local. Y del transporte local tiene que ingresar a un almacén. ¿Qué significa esto? Que cuando uno exporta, necesariamente va a entrar a un depósito temporal. ¿Estamos? O sea, si yo exporto cualquier mercancía, va a ingresar a un depósito temporal. ¿Como cuáles? En el Perú tenemos a Neptunia, tenemos a Ranza, ¿cierto? Villa de Oquendo, Ponza, tal, lo que sea, pero tiene que ingresar a un depósito temporal. ¿Por qué un depósito temporal? ¿Por qué un almacén? Porque aduanas le ha delegado esa facultad a ese depósito para poder ¿qué? Para poder almacenar mercancías. Una vez ingresa al almacén, una vez que se ha numerado la edad, recién aduanas entrega o genera ¿qué cosa? El canal de control. ¿Estamos? El canal de control. ¿Qué exportación puede ser? Dos canales. Puede ser naranja o puede ser rojo. ¿Sí? Luego en la aduana, tenemos que entender que la aduana trabaja con principios aduaneros. Y el primer principio que tiene la aduana hoy, en el artículo 4 de la ley de aduanas, es facilitación del comercio exterior. ¿Qué significa? Que la aduana ya no es, que la aduana ya no es un ente solamente recaudador, sino que la aduana es un ente facilitador. O sea que facilita el comercio internacional. Ese es el primer principio que la aduana tiene. Segundo principio, uso de estándares de calidad. O sea que la aduana se certifica con sus ISO 9001, ISO 9002, para probarle a todos los usuarios, exportadores e importadores, ¿de qué? De que la aduana, sus procedimientos son ágiles, son eficientes. Y no porque la aduana lo diga, sino que se somete a las certificaciones de las empresas especializadas. Tercer principio, principio de buena fe y presunción de veracidad. ¿Qué significa la buena fe? Que la aduana cree en el importador, que la aduana cree en el exportador, que cree que todos los actos que hace la aduana están hechos con honestidad. Por tal motivo, en algunos momentos la aduana se va a cerrar los ojos y simplemente va a dejar pasar la mercancía, o sea, no va a revisar. ¿Estamos? Ese principio de buena fe, cree en ti, pero la buena fe también tiene límites. Si la aduana encuentra una situación oscura, ¿qué puede hacer? Acabar la buena fe y revisar. Es por eso que muchas veces, cuando existe canal de control verde, a nosotros los que trabajamos en la Procuraduría de Comercio Exterior, ¿qué es lo que sucede? Nos cambian de canal. Nos ponen a rojo. Nos sonorizan la carga y nos revisan.
O nos ha pasado, ¿no? Ya salimos la mercancía, ya salió, ya está por el aeropuerto, ya contentos nosotros. Y en ese momento se aparece la SUNAT y nos revisa otra vez. ¿Estamos? En la facultad que tiene la SUNAT. ¿Sí? Ahora tiene medidas preventivas como la inmovilización y la incautación. ¿Dónde hace la inmovilización la SUNAT? La aduana, ¿dónde hace la inmovilización? Lo hace en zona primaria. O sea, dentro de un depósito temporal. Ahí hay inmovilización carga. Pero si está en zona secundaria, o sea, acá, no puede inmovilizar porque aquí le va a dejar encargado la mercancía. Ahí definitivamente la aduana, ¿qué tiene que hacer? Incautar, o sea, llevarse la mercancía a sus depósitos de SUNAT. ¿Dónde queda hoy el depósito? Si se llevan tu mercancía, ¿a dónde vas a reclamar? ¿Dónde? Al Urini. Sí, ahí está la almacén de SUNAT, ¿no? ¿Qué otro principio tenemos? Denise, ¿se te ha perdido? ¿Tuyo? ¿Ves? Otro principio, por favor. Tenemos, ¿qué más? ¿El principio de qué? Cooperación e intercambio de información. Ayer, por ejemplo, eso es importante, ayer he tenido un cliente justo que le han aplicado este principio. El señor Agustín, ¿cómo está grabando? Agustín, ¿sí? ¿Qué significa cooperación e intercambio de información? Significa que la aduana puede pedir información a otros países, a cualquier país. Antes no podía. Antes la aduana pedía información a los chinos. Quiero saber a cuánto le ha vendido tu exportador chino a mi importador peruano. El chino, entonces la SUNAT que hacía, mandaba una carta, ¿no?, a los chinos. Y los chinos le respondían después de 2 meses. Y eso todavía. Y en chino. Y así la SUNAT se emocionaba, ¿no? Lo mandaba a traducir al colegio chino. Y cuando salía de la traducción decía: nosotros, país comunistas, no damos información a nuestros exportadores por un motivo de... Entonces la SUNAT se quedaba con la ganas de saber qué es lo que pasaba. Pero bajo este principio de cooperación e intercambio de información, cuando se firman los TLCs con China, se exige que los TLC también los chinos los entreguen información a la aduana. Entonces, eso es una arma ahora de la aduana. Entonces, el tema de moderación de este cliente que yo tengo, ¿qué ha pasado? Él declaraba que cada container le valía $100,000 en el año 2007. 5 años, 2100, 1100, 1100, 1100. Entonces la aduana, ¿qué hace? Le manda una carta a China y le dice: oye, le vende a mi importador peruano que le vende tal empresa. Quiero saber a cuánto lo declara usted. En China se declara $200,000 de exportación. Uy, sáquelo al doble, ¿sí? Y le manda una carta todavía con el gobierno chino. ¿Qué hace acá la SUNAT? Lo ajusta el valor todo. Le ha pintado su casa, su fábrica en Trujillo, la ciudad de Trujillo. Y todo. Pero ahí no acabó el asunto. Porque el último dinero se hace. El problema es que ayer estábamos viendo la situación porque el fiscal está pidiendo que se vaya al penal, claro, con el negro WhatsApp. Claro. Porque es un delito. Claro, es un delito. O sea, la SUNAT no solamente te va a cobrar, te va a hacer daño después. Porque el procurador, ¿qué va a hacer? Te va a denunciar penalmente por delito tributario. Si bien es cierto, nosotros en esta etapa vemos el decreto legislativo 1053, hay que entender que hay una ley, la 28008, que habla sobre la ley, sobre delitos aduaneros. Y no es porque tú pues voy a pagar, ya me chapó la SUNAT, ya me chapó, voy a hacer pago. Está bien, pero también tienes que pagar por WhatsApp. ¿No es cierto? Porque es un delito. Y los delitos son perseguidos de oficio. ¿Sí? Una situación también que no podemos dejar de hablar es que estábamos mal acostumbrados en tema de aduanas. En tema de aduanas, todo lo que hacíamos, ¿qué cosa era?
O sea, decíamos, los que pagan más tributos son los onzos, nosotros no pagamos mucho tributo. Venían a la agencia y los auxiliares de despacho que hacían, se encargaban de la factura, bajarle el valor. Es más, en la agencia ya era una fábrica de facturas, sellos, todo. Teníamos formatos de todo, tenían ahí unos días de formatos de todo había. Y ni siquiera cobraban mucho, ¿no? 20 soles, 30 soles. Pensaban que era algo normal. Cuando hubo todo este problema, se dieron cuenta que ese es un delito. Ese delito se llama defraudación de renta. Pena privativa de 5 a 8 años de prisión. ¿Cierto? Y lo peor que te puede pasar es que te detengas y te vayas preso y cuando llames a tu abogado, como yo, y te diga, ¿y cuánto has usufructuado para que puedas pagar a tu abogado? 30 soles. Ah, eso hiciste el abogado de oficio, ¿no? Claro, el abogado de oficio se cobra, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, es un delito. Otra situación también, en temas de aduanas, y que siempre lo repito, por favor, para que no se asusten, tienen que saber, defraudación de rentas, de aduanas no hay monto, o sea, basta que falsifique la factura, se configura el delito. Pero el contrabando es otra cosa. El contrabando, el valor de la mercancía, para que pueda ser detenido, tiene que superar los 4 UITs. Si no supera los 4 UIT, tranquilos, te quitan tu mercancía nomás. ¿Estamos? Pero siguen respirando. ¿Sí? Eso es importante, ¿no? A que no lo crean, la libertad es lo más importante. ¿Por qué creen que no me caso? Muy bien. Y tenemos el primer régimen aduanero, por favor, que vamos a hacer un mapeo para que ya cuando vengan los especialistas del tema, el profesor Jano Flores y las profesoras para desarrollar cada uno de los puntos. Disculpe, estoy un poquito mal de la garganta, yo sé que ni se nota, pero... Importación para el consumo. El régimen es el régimen más importante. Es el más importante. Es el que, donde la SUNAT edifica todo su control aduanero. ¿Por qué? Porque ahí recauda tributos. Es el único régimen donde se recauda tributos. ¿Vamos? Y en importación para el consumo, ahí tenemos las modalidades del despacho aduanero, que son 3. Despacho anticipado, despacho diferido y el despacho urgente. ¿Estamos? ¿Qué significa el despacho anticipado? Significa que yo, antes de que llegue la mercancía, está en China, está viniendo, presiento que va a llegar, yo ya voy numerando, mira. Cuando llega, ya tengo canal verde. ¿Sí? Ahora, artículo 163 de la ley de aduanas. ¿Cómo se generan los canales de control? Los canales de control se generan bajo una gestión ¿de qué? De riesgo. ¿Estamos? O sea, dice la ley que del 4 al 15% puede salir rojo y necesariamente la diferencia tiene que salir verde o naranja. ¿Sí? Y todos esos canales de control tienen que estar sustentados bajo una gestión de riesgo. O sea, si eres riesgoso para la SUNAT, ¿qué canal te va a salir? Rojo. ¿Sí? Tiene lógica, ¿no? Si viene un importador que es la SUNAT, traen un Lamborghini y se apellidó Oropesa, ¿qué canal le pones? Obvio, ¿no? ¿Cierto? Pero si viene un importador serio, ¿no? Conocido, ¿ah? Jefferson Farfán, muy bien. O Paolo Guerrero. Oye, ¿tú crees que la SUNAT le pone rojo a Paolo Guerrero? Le pongo verde esmeralda. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, es una gestión de riesgo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la SUNAT no podía revisar a todos. Antes, en el año, justamente hoy día estábamos analizando
analizando, todavía tenía clases de posgrado en San Marcos, y el tema de hoy día era analizar la competitividad de las aduanas en el mundo. Una investigación científica que habían hecho una universidad europea, analizando 29 países, y habían llegado a que el país más eficiente en tema aduanero es Panamá. ¿No? Indicadores: el tiempo, el trato, la infraestructura y toda la situación. Y Perú ni figuraba. ¿No? Pero por lo menos Perú está encima de algunos países, ¿no es cierto? Como Bolivia. Como el Chad. Hay un país en África que se llama Chad, pero Perú es encima. ¿No? Entonces, importante también, por favor, es señalar y aclarar algunos puntos. Como estamos en la introducción, es que entendamos, y siempre los alumnos o estudiantes de los internacionales se confunden y no entienden el tema de lo que es la distribución física internacional. Es importante aclararlo. Yo sé que algunos no saben, porque veo caras conocidas, ya no sé para qué vienen. Los veo en todos sitios. Mentira. A ver, por ejemplo, sé que de Villarreal, anexo 8. Pero está bien, ¿no? La verdad, seguro que tu profesor ni viene. Ya ves. Yo también estoy en Villarreal. Y decía, ¿cuándo nos podrá el profesor? Esa era ¿cómo se llama? Un deseo para Año Nuevo, Navidad, ¿no? El próximo año, el próximo siglo, te paso sexto, ojalá que venga profesor. ¿Ustedes también sufren de eso? En lo que es logística internacional, que da origen a los regímenes aduaneros, tenemos tres partes, ¿no? La logística de ingreso, la logística interna y la logística de salida. Y por favor, entendemos que cuando nosotros nos referimos a distribución física internacional, nos referimos simplemente a la logística de salida. O sea, la distribución física internacional, ¿qué cosa es? El traslado de qué cosa? De productos terminados. ¿Estamos? Productos terminados. Eso es importante, ¿no? Porque cuando uno siempre escucha DFI, pero ¿qué cosa es eso? No sé, pero todo el mundo habla de DFI. Pues. ¿Sí? Pero también es relativo, porque para lo que para ti puede ser materia prima, para el chino puede ser DFI. Si yo soy, por ejemplo, fabricante de billeteras, estoy importando cuero, y el cuero para mí, ¿qué cosa es? Materia prima. Pero para el chino es DFI, ¿no? Porque es un producto terminado, ha construido el cuero. ¿Estamos? Pero nos partimos desde el punto de vista de la empresa. Si yo compro, es logística de ingreso, o sea, abastecimiento. Y si yo estoy vendiendo, es mi logística de salida, y ahí se llama distribución física internacional. Todo lo que es traslado desde mi fábrica hasta el otro país es distribución física internacional. Y dentro de la distribución física internacional, ¿qué cosa está? La aduana. ¿Cierto? Y dos aduanas. La aduana nacional y la aduana del otro país. Pero profesor, hace 20 años no existía ese término. Efectivamente. Solamente existía distribución física. Y ya cuando se habla de distribución física, se habla que ya no tiene que ver ninguna aduana. Porque ya no es negocios internacionales, son negocios locales. En importación para el consumo, señores, tenemos 6 métodos de moderación. El primer método de moderación es el más importante, es el precio realmente pagado por pagar. Ese método, por favor, solamente exige puntos importantes. El primero, exista una venta para exportación a un país de importación. ¿Cómo es eso? Lógico. Si no hay venta, no se acepta el método 1. Tiene que haber venta. Pero ¿cómo es eso? O sea, si yo, por ejemplo, supongamos tengo mi enamorada, mi venezolana, y se enamora de mí la venezolana, y me dice, chavo, te regalo un carro, y me regala un carro de Japón,
Está bien, me regaló el carro. Yo lo llevo a la aduana al régimen de importación para el consumo. Entonces yo le puse a la aduana, oye, aduana, me lo han regalado, por tanto tengo el valor es cero. Y como es cero, por el tributo es cero. No, tiene que haber un valor. Y luego decir, ya, entonces, que sea $1,000. No. ¿Qué hace la aduana? Dice, como no ha habido venta, se elimina el método 1 de valoración. ¿Cómo te valoro? Por el método 2. Mercancías idénticas. ¿Qué significa eso? O sea que voy a buscar una mercancía, alguien que haya importado un auto igualito que el tuyo, y le pongo ese valor y sobre eso te calculo los impuestos. ¿Cómo? No. La SUNAT va a buscar mercancías idénticas y el más bajo es el que te hago. Así dice el acuerdo de valor. ¿Sí? ¿Cómo? Y si no hay idénticas, pasa a mercancías similares. ¿Estamos? Así es la situación. ¿Sí? Ahora, tiene que haber venta. Tiene que haber venta. Y también tiene que haber cumplir 4 condiciones. La primera, y eso lo llenamos en la DAN, la importación. No debe haber ni cosas restricciones. No debe haber condiciones. No debe haber reversiones y tampoco debe haber vinculación. ¿Qué significa restricciones? O sea que yo con mi mercancía puedo hacer lo que se me da la gana. Si me pones restricciones, la SUNAT no te va a aceptar el método 1, va a pasar al método 2. ¿Qué es con la restricción? Imagínate, ¿no? Que alguien te venda, yo soy importador de celulares, me venden iPhone 6, y me pone la restricción, solamente le puedes vender, solamente al equipo Alianza Lima. Yo quiero vender a cualquiera, no puede. Yo que tengo un precio especial porque solamente te pongo esa restricción. Pues si hay restricción, lo que dice el acuerdo de valor es que no puede aceptarse el método 1, porque está afectando el precio. No puede haber condiciones. O sea, tú con tu mercancía debes hacer lo que tú creas conveniente. ¿Sí? Y no debe haber vinculación que afecte el precio. ¿La vinculación afecta el precio? La vinculación. ¿Ah? ¿La vinculación afecta al precio? ¿O no afecta al precio? Imagínense, ¿no? A ver si quiere, usted tiene su esposo. Lo ama a su esposo. Mire, imagínense que a la señorita la mandan a Japón, pues. A Japón la mandan destacada para traer a Toyota. Y ella decide a cuánto vende los Yaris. Entonces su esposo la llama y dice, mi amor, ¿sabes que la situación está complicada? Quiero ser Uber, digo. Quiero ser Uber. ¿Cuánto vale un Toyota? Bueno, mi amor, el Toyota acá en Japón está a $10,000. Pero como yo decido, te la puedo dejar a $5,000. Pero yo lo vendo todos a $10,000, pero tú eres el amor de mi vida. Eres el que va a hacer estrellitas. Por tal motivo, $5,000. Entonces, el esposo que dice, ya, mándame 5 taxis. ¿No es cierto? Está bien, me mandan los 5, llegan callados, numera la aduana, y la aduana le pregunta, ¿ha habido vinculación con tu proveedor? Mi esposa me ha mentido. Sí, oye, ¿ha afectado el valor, el precio de los Toyotas a la importación? Sí. La aduana dice, entonces no se acepta el método. Pasamos a mercancías idénticas. Ya, ¿te das cuenta? Pero supongamos que su esposo se dio con la venezolana y ella se amarga, se va a Japón. Supongamos, estamos conjeturando, la que cuida lo bebe, pues. ¿Qué es ahí? Estamos conjeturando. Llame por teléfono. Y imagínense. Entonces le pregunta a la SUNAT, su esposo te llama y dice, véndeme 5 Yaris. ¿A cuánto se lo vendes? 20,000. 20,000, mira. Ya, como el esposo es ¿cómo se llama no? Manda la plata. Entonces, la dama le pregunta al esposo, ¿ha habido vinculación? Él va a decir, sí, ha sido mi esposa. ¿Ha afectado el precio para mí que pago de más? La dama le dice, sigue así. Pero avanza, se acepta el método 1. Porque lo ha afectado el precio. ¿Se dan cuenta de la lógica, no? Entonces,
Si afecta el valor, o sea, si afecta el fisco, la aduana va a eliminar el método 1 y va a aplicar una mercancía. Afecta el fisco para arriba. Ah, Para arriba. Si es que. Sí, sí. claro, por eso, por el Estado que quiere. Está sobrevaluada. Si Ah. la mercadería está sobrevaluada. Ahí no pasa nada. Bueno, eso ya lo ven tributos internos, ¿no? Eso le llamamos precio de transferencias y todo, cuando quieren sobrevaluar mercancías para bajar menos el impuesto a la renta. Pero Habana no ve eso. ¿Sí? Eso lo ven tributos internos. ¿Sí? A veces sobrevalúan mercancías, como dicen, ¿no? Pero es para otro tipo ya de. En Habana no, en la valoración, la idea es que esté en el margen, o sea, de mercancías. Está menos de lo que tiene el CIBEC, de lo que tiene la referencia SUNAT, y le llaman la duda razonable. ¿Vamos? O sea, así le llaman la duda razonable. Y ahí tenemos, ¿no?, la importación para el consumo. Luego tenemos el régimen de admisión temporal para la exportación en el mismo. Ya está. Que no es más ni otra cosa que ingresa la mercancía y luego se exporta. Imagínense, ¿no? Viene un cantante acá. Viene Shakira a mover las caderas. Viene con 3 containers. Con toda su tunería, pues. ¿Para qué va a pagar tributos? ¿Cierto? Si va a venir, se va a mover, va a llevar su plata y se va a llevar todo. Entonces, ¿qué hace ella? Garantiza. Garantiza y luego entra los containers y luego se va. ¿Sí? Esa es la visión temporal para la exportación del mundo. O sea, no hay ninguna transformación. Ingresa y sale. ¿Estamos? Ingresa y sale. Pero tiene un plazo. Y cuando sale, ¿qué es lo que sucede? Recién se le devuelve la garantía. ¿Y qué pasa si no sale? Fácil, pues la SUNAT se ejecuta la garantía. ¿Pero qué contiene la garantía? La garantía va a contener el importe de todos los tributos que debería pagar si esa mercancía es importada. ¿Sí? ¿Se asegura, pues? ¿O no? ¿Claro esa parte o no? Una inyección, por favor, señorita, dígame. ¿Los qué? ¿Ya? ¿Por qué no? Muy bien, porque el acuerdo de valor lo dice, de que si existe alguna restricción en la compra de venta internacional, se debería eliminar el método de evaluación. O sea, no puede haber restricciones, no puede haber reversiones y no puede haber condiciones que afecten el valor. ¿No? O sea, si tu proveedor te pone una restricción o una condición, está condicionando a que le compre por algo. Entonces ya se crea una suspicacia. ¿Me entiendes? Es porque de repente acá te lo rematan la mercancía. ¿No? O sea, debe ser tú libre de escoger. Por ejemplo, supongamos que, no sé, voy a hacer un poco como sarcástico. ¿Ah? Por ejemplo, tú eres una empresa que importa preservativos. ¿Cierto? Entonces la ONG en China te lo va a dejar a cada preservativo, el millar, a $1. Pero te pone una restricción que solamente se lo vendas a la Iglesia Católica. Pero para que ellos lo donen, no para que lo usen, ¿ah? Claro, porque la Iglesia Católica dona, ¿no? Estás pensando que la monja lo va a usar. Mejor tenerlo, ¿cierto? Es que hay negocios que son por temas ya no lucrativos, sino que ya afectan el valor porque son temas que van a regalar, caritativos. Para que se acepte el método de valoración tiene que haber, ¿qué cosa? Una venta. Y una venta no cualquier venta, una venta para exportación a un país de importación. ¿Sí? ¿Más o menos claro o no? ¿Y qué sería una reversión? Muy bien, una reversión. Por ejemplo, a ver, imagínate que yo sea una empresa, que fabrique acá en Perú cocinas. ¿Sí? Soy, por ejemplo, Nova. Y al fabricar cocinas Nova, yo compro acero de Alemania para mis cocinas.
Esa empresa alemana tiene también, es una ONG que quiere regalar cosas. Entonces me dice, oye fabricante, yo te dejo la plancha a $100.000. Barato, ¿ah? Porque normalmente vale 200.000. Ya, yo quiero, pero quiero que me hagas una reversión. Quiero que dones a la Club de Madres de Ventanilla 7 cocinas que tú fabricas, las mejores cocinas, y digas pues que estás regalando en nombre de Alemania. La reversión te está afectando, ¿me entiendes? Oye, pero yo no te regalarme, que regala tú. No, pues, si no regalas, no es precio no doy. Te vendo precio normal. Yo tengo un descuento especial, pero quiero que hagas una reversión. Es una reversión. Afecta el valor. ¿Me entiendes la idea? ¿Sí? ¿Me entiendes ese ejemplo, no? ¿Qué reversión? Y todas esas reversiones se llenan en el formato B. En importación y en emisión tenemos el formato A, el formato B y el formato C. ¿Sí? Y el formato A está todos los datos generales, pero en el formato B, ¿quién firma el formato A? El agente de aduanas. ¿Quién firma el formato B? El importador. Pero todos los temas de que estamos hablando, el contrato de compra y venta y todos los temas de evaluación, él sabe si hay reversiones, él sabe si puede disponer de la mercancía. Nosotros como asesores no sabemos eso. ¿Me entienden? Pero así como usted me ha preguntado, el importador también me pregunta, oye, acá dice reversión, ¿qué es eso? Acá dice vinculación, ¿qué es eso? Vinculación, estas. Ya tienes que explicarlo, ¿cierto o no? Ah, claro. Muy bien. Otra pregunta, por favor, mientras vamos avanzando. Mientras vaya casando mi garganta que está un poco inflamada. ¿Nadie? ¿Cómo no? Mira, ¿cuál es su nombre? Envía su teléfono, ¿eh? ¿De qué universidad es usted? ¿De qué universidad? ¿Está bien? ¿Sí qué? Ah, ya entendía. ¿Quieres violar? Ah, ya quiere violar el pacto. O sea, hay una restricción, por ejemplo. Mire, voy a explicar su ejemplo. ¿Qué ejemplo violación? Ella dice, supongamos que la empresa Care Perú, Care Alemania me vende preservativos. Y me exige que solamente esos preservativos se los venda a los curas y a las monjitas. ¿Cierto? Pero la empresa... ¿Cómo? Pasa dispositiva, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si después incumple? Dices? O sea, comienza a vender los preservativos a las farmacias, ¿cierto o no? Claro. Te puede demandar la empresa internacional. Claro. La SUNAT no tendrá el método de evaluación, pero te puede demandar ¿quién? La empresa internacional, porque estás incumpliendo un contrato. Porque ellos que te venden un precio barato, ¿cierto? Porque querrán pues apoyar a la iglesia, o de repente dan una filantropía en la lucha contra, no sé, prevención del SIDA, ¿cierto? Son ONGs que autofinancian. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Y hay demandas, ¿sí? Así que dejen de violar. Muy bien. Entonces, ¿otra consulta hasta ahí? No. ¿Vamos? ¿Avanzamos? Bueno, ya. Hay emisión temporal para exportación del mismo estado, entra y sale la mercancía. Luego tenemos la reimportación en el mismo estado, ¿cierto? Para la reimportación del mismo estado, normalmente se da origen cuando hay una exportación frustrada. O sea, tú exportaste la mercancía, pero por X motivo
que la devuelve. ¿Por qué motivo? No, por ejemplo, yo exporté, por ejemplo, supongamos, textiles a Venezuela, ¿no? ¿Y por qué motivo no me pagan? Porque en Venezuela tienen el cabal y que hay que sacar todo otro, ¿no? ¿Qué me queda a mí? Regresarlo al Perú. Pero si lo regreso al Perú, ¿qué es lo que sucedería? Tendría que pagar impuestos. Entonces lo que me dice la norma es, si existe una exportación frustrada que no te ha pagado por un periodo de 12 meses, tú podrías reimportarla en el mismo estado y no pagas. O sea, regresa al seno de la patria. ¿Me dejo entender? Entonces ayuda, o sea, encima que no te paga, la ciudad encima te va a cobrar. O sea, ¿no? Tampoco, como se dice, ¿no? ¿Está bien, estimado? ¿Escucha mi voz? Sí, sí, para pasar a traer el micro. No, también para poder culminar otro régimen, ¿no? Por ejemplo, la misión temporal. Primero ingresa temporalmente o la exportación temporal y luego se reimporta. ¿No? La reimportación significa que va a regresar. ¿No? Pero bueno, la reimportación tiene una característica, que siempre es canal rojo. O sea, siempre lo van a revisar la zona para verificar que haya ingresado como yo. Claro. Y en ese caso se modificaría la declaración inicial de exportación. No, se le pone al régimen de reimportación, se le pone al régimen precedente y qué exportación salió. ¿Me entiendes? O sea, pones en reimportación y le pones el régimen precedente, qué duda de exportación. Entonces la zona verifica, saca la DAN de exportación y que sea la mercancía que esté en. ¿Vamos? No, pues si no hay precedente, ¿cómo va a reimportarse? No, pero en el primer caso sí hay un precedente. Siempre va a haber un precedente. Si no, ¿cómo se reimporta? Tiene que haber salida. ¿Me entiendes? No hay posibilidades que algo se reimporte y no haya salido. Yo me acuerdo mucho un caso así, ¿no? Había por Perú, había un exportador que había llevado a una feria todas sus muestras, había una feria en Estados Unidos. Entonces me dicen, bueno, ya terminó la feria y voy a hacer la reimportación, pues. Ah, ya, pues le digo, dame los documentos, vamos a hacer la reimportación. Ya, y le digo, ¿y tu duda de exportación? ¿Cuándo? La que ha salido, me llevó a Estados Unidos, lo llevé en el avión. Y en la maleta. Y lo metí al avión. Y lo saqué. Y la DUA, no hay DUA. Entonces, si no hay DUA, tampoco puede haber. Y la nacional me dice, bueno, decide, pues, tendrás que pagar los tributos, pues, ¿no es cierto? O si no, tendrás que declararte culpable de un delito. ¿Qué delito sería eso? ¿Contrabando? Contrabando, pues, porque se fue la mercancía buscando el control aduanero. Porque el contrabando se configura no solamente en importación, sino también en exportar. ¿Sí? Para el caso que realmente no cumple con las especificaciones. ¿Cómo? En el caso que yo exporto un producto y no cumple con las especificaciones del importador, ya yo lo voy a reimportar. Pero eso también tributa. No, la reimportación no paga. La reimportación es justamente el remedio si te devuelven la mercancía. Igual, la acción jurada, el documento de transporte, ¿no es cierto? Y la dan precedente de exportación a salida. ¿Sí? Eso lo tipifica el artículo 60 del reglamento, qué documentos se pide por cada régimen académico. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Exportación definitiva. ¿Qué es la exportación definitiva, por favor? Es la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el
Ahora, la exportación definitiva, por favor, es tan importante porque da origen a dos beneficios importantes en el Perú. El drawback y el saldo a favor del exportado. Y no puedo dejar de comentar, porque eso siempre tengo que decirlo, es que en Incoterm Edgeworth nos piden para que sea, según el artículo 33 de la ley IGB, para que se considere exportación, que el trámite aduanero lo tiene que hacer el peruano. Necesariamente. ¿Es de un agente o necesariamente? No, o sea que debes figurar tú en la DAN como exportador. Porque Edgeworth, según la CCI, ¿qué dice? Que la exportación tiene que hacerlo aquí, el extranjero. Pero la ley peruana dice que es el peruano. Si no, no se considera exportación. Sí. Así lo dice la ley peruana. Y lo dice el artículo 33 de la ley del IGB. Inciso 8, si no me recuerdo. Disculpe, ¿y una factura para exportación es lo mismo que una factura para un comercio nacional? Ajá, mira la pregunta que hace nuestro amigo Villarrealino. Oye, ¿quién es Villarreal? ¿Villarreal? Ah, ya. Se te agarramos ahorita con tizazos, todos son los tomatos. A ver, ¿qué pregunta? Factura. Ah, Sí, sí, igual. sí, es una buena pregunta. Mira, a ver, yo conozco exportadores que con la misma factura, que venden, por ejemplo, no sé, a su cliente acá, ¿no es cierto? En vez del IGB le ponen ahí el flete y ropa normal. O sea, la ley no lo prohíbe. ¿Estamos? Pero lo que se estila ahora es crear una nueva serie. Pero ya se está obligando, la ciudad está obligando a que todo sea facturas electrónicas. ¿Sí? Y acá voy a comenzarles algo importantísimo: la exportación de servicios. ¿Sí? Eso es la revolución y ahora, ¿no? La exportación de servicios. Ahora se reguló por la ley del IGB la exportación de servicios. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedía antes? Teníamos un apéndice 5, donde nos decía qué cosa es exportación de servicio y qué cosa no es exportación de servicio. Pero ahora no. Ahora se elimina ese apéndice 5 de la ley del IGB y simplemente nos ponen 4 condiciones. ¿Para qué? Para que se considere exportación de servicio. La primera condición, ¿qué cosa es? El que sea a título oneroso. ¿Estamos? O sea que sea pagado. Segundo, que sea de un sujeto domiciliado a un sujeto no domiciliado. Que sea factura electrónica para poder llevar la estadística. Tercero, que el servicio, el beneficiario lo explote acá, en el extranjero, no en el Perú. O sea, el servicio brindado por el peruano lo explote en el extranjero. Y por último, que se inscriba en el registro de exportadores de servicios. Son los requisitos para exportar. Dime. Con respecto al tercero, es la parte que no entiendo. Se supone que cuando un turista viene a visitar un museo o algo por el estilo, se considera una exportación de servicio. Sí, según el Acuerdo General de Servicios. Pero según la regla 3 que usted está mencionando, no se está consumiendo el servicio, no se está explotando el servicio fuera del territorio nacional, sino dentro de él. En ese caso, no estaría en contradicción. Sí. Efectivamente, ese es el problema. Ese es el problema que tenemos. En el turismo hay una norma especial para los operadores turísticos. Pero el Estado peruano ha puesto un candado. No debe estar esa condición. O sea, debería ser indiferente que el servicio sea exportado acá o en el extranjero, según el Acuerdo General de Servicios como dice la OMC. Pero se han puesto ese candado. Por ejemplo, ¿no? Si tú, por ejemplo, como profesional, haces un servicio, te paga un ruso, ¿no? Para que le hagas una entrevista a Jefferson Farfán acá. ¿Qué lo haces acá? No se pusieron a exportar sus servicios. ¿Me entiendes? Porque ¿qué lo haces acá? Su servicio. Pero si tú lo haces, por ejemplo, por internet
y el servicio lo está haciendo para los rusos, una nota informativa, periódicos de allá, ahí sí se considera ese servicio. Por ejemplo, en este caso, es un tanto raro, pero por ejemplo, supongamos que un peruano crea una plataforma tipo Alibaba, Ya. pero brinda servicios de ese tipo para empresas nacionales. Y supuestamente sus ventas son para personas que viven en Perú, pero no sé, turistas de repente se enteran, vienen, compran, le llegan sus productos y se lo llevan. Si todo se da en la plataforma virtual, ¿se considera una exportación de servicio? Pues como te digo, según la ley del IGB, no. Según la ley del IGB, no. Según la doctrina, sí es exportación de servicio. Ahora, ¿por qué la doctrina, por qué la ley te pone ese seguro? Porque la ley da beneficios. Te va a devolver todo el saldo a favor del exportador. No te va a cobrar IGB. Y al decirte que no es exportación de servicios, a tu plataforma te va a cobrar el impuesto. Si no, ¿qué impuesto le va a cobrar? Te va a cobrar la empresa. Y te quieren pagar al congresista, no todo su televisor y todo. Hay que preocuparse por ellos. ¿Sería considerado régimen especial? ¿Cómo? ¿Sería considerado un régimen especial? El proceso no, sí, podría ser, pero está tipificado en el artículo 33 de la ley. Eso ha salido recién, hace poquito. Pero que yo no lo ha autorizado, debería incluir un régimen especial. Claro, debería incluir el régimen especial. Sí. Muy bien. Luego tenemos la exportación temporal. Bueno, la exportación definitiva, ¿no es cierto? Hablar del drawback es hablar todo el día, ¿no es cierto? El drawback es el beneficio que devuelve, ¿por qué? Por los aranceles, ¿no es cierto? Los aranceles. O sea, si tú has producido algo donde has importado un insumo y te has visto afectado en tu costo porque has pagado aranceles, lo que hace la SUNAT te devuelve ese arancel pagado. Como estamos en un régimen simplificado, te devuelve el 4% del valor. Pero vamos allá. Te devuelven también el saldo a favor del exportador. Si tú has exportado y has comprado insumos y has pagado IGB, ese IGB también te lo devuelve la SUNAT. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es más jugoso para los exportadores? ¿El drawback o el saldo a favor del exportador? ¿Eh? No, el saldo a favor del exportador, porque el saldo a favor del exportador te devuelve el 18%. Claro. ¿Uno se puede cobrar los dos? Sí, por supuesto que sí. A uno le cobras, si tú calificas para drawback, pues a favor del exportador, pues para los dos. No hay problema. ¿En qué caso uno puede Sí, no son claro. O sea, tú puedes cobrar, a uno le cobras a la aduana y otro le cobras a tributos internos. Uno presentas el drawback web y el otro presentas el formulario 1649 con tu clavezón y se acabó. ¿Sí? 1649 virtual. Una tiene tu P de exportadores, lo presentas y te devuelven el saldo a favor. ¿En qué caso no se podría realizar las dos? ¿Cómo? ¿Habría algún caso en el que no se podría realizar las dos operaciones? ¿El saldo a favor y el drawback? Es que, a ver, el drawback es un régimen aduanero. El drawback, no todas las mercancías están afectadas al drawback. ¿Me voy a entender? En cambio, si todas las mercancías están afectadas al saldo a favor del exportador. Eso creo que es por partida, ¿no? Claro, hay partidas que no están afectadas. O sea, no se puede ofrecer drawback. Hay muchas, por ejemplo, el café. El café no se puede ofrecer drawback. Los minerales, la chatarra. Normalmente lo que se cogen al drawback son productos de exportación con valor agregado. Lo que utilizado de así importar. Claro, que se producen. Por ejemplo, el café, digamos, el café tostado. No, lo que pasa es que el café dice no. La ley dice no. Cualquiera de esos tipos. Sí, cualquiera. La partida dice, hay una relación de partidas que no se pueden ofrecer todo. ¿Sí? Disculpe, si existiera una partida que pueda ser para los dos, devolución y drawback, ¿puede ser afecta a los dos al mismo tiempo? ¿Obtener un 22% de devolución? A ver, no confundamos. A ver, no nos confundamos. El saldo a favor del exportador no tiene nada que ver con la partida. No, pero el drawback sí. ¿Es algo así? O sea, por defecto de devolución sí lo puedo hacer. Pero si al final la partida es afecta al drawback, ¿puedo también adicionalmente por supuesto también que sí. 22% puedo obtener?
Claro. beneficio. No es 22, es más. Es más. Porque por un lado pide 4% de todo y por otro lado pide 18% de todo. O sea, no es un solo número. ¿Sí? ¿Por qué no se moría? Eso, lo que más se pide es saldo fuera del mercado. Y mucho más que droga. ¿Ya? Pero yo que tiene que saldo fuera del importador es justamente el IGB que tú has pagado. Porque ya, imagínate, ¿no? A ver, si tú fabricas o exportas $100,000 en textiles, tú has comprado $50,000 en tela para fabricar tu polo, pero has pagado 50,000 más que más IGB, has pagado $9,000 de IGB. Eso no es esto solo por el exportador. Cuando exportas, lo tienes que devolver, que es tu plata. ¿Me entiendes? Es un beneficio, es tu dinero. Va a ser droga, porque pero ¿por qué droga? Porque has importado y has pagado aranceles. Te devuelven $4,000, es un droga. ¿Me entiendes? O sea, lo que pasa es que pensamos que es un beneficio, pero en verdad yo creo que es un derecho. Ahora, ¿qué pasa si tú lo exportas? Esos $9,000 usan como un crédito fiscal. Y vendes acá en Perú, venderías ese 100,000 para IGB. Entonces facturarías por $118,000. Una alternativa, a final de año puedo presentar mi declaración. Claro. O sea, o te devuelves el celular o se lo transfieres a tu cliente. ¿No? Entonces pareciera mucho dinero, pero en verdad las empresas están acostumbradas a eso. Y le parece muy poco, hijo. Entonces, solo te devuelven el 18% de lo que tú has comprado como mercancía para producir y el otro 4% es al FOB. Al FOB, sí. Lo que pasa es que en saldo fuera del exportador es real, es lo que has pagado en IGB. En cambio, el FOB es el porcentaje simplificado. Ahí no importa cuánto has pagado el arancel. Es un monto fijo, 4%. Y eso se presta a veces para algunos manipuleos. Sí, ahí están los contadores que le preguntan cuánto es 2 más 2. Y el contador que te pregunta, te responde. ¿Cuánto quiere que sea? ¿Ah? Sí. Muy bien. Digamos, ahí tenemos, pero los regímenes de perfeccionamiento, ¿no? Admisión temporal para perfeccionamiento activo. No confundir con admisión temporal para la exportación del mismo estado, porque en el mismo estado entraba la mercancía y salía en el mismo estado. En cambio acá no. Acá ingresa, se transforma y sale. Sale con un valor. Ejemplo, ingresa telas, sale casacas. Ingresa caucho, sale preservativos. Claro. Por ejemplo, ¿Pero por qué te ponen los labios? Soy un hombre casado. si en un caso hipotético se importara algún metal precioso al Perú para producir una joya, ese valor agregado se puede considerar como exportación de servicio y también se la puede aplicar la devolución de saldo a favor del exportador. Por supuesto que sí. Pero eso cuando hablamos de metal precioso ya hablamos de un régimen especial. Eso se llama SWAP. SWAP. ¿No? Y eso ya tiene que ver con permutas. Y eso está tipificado en el artículo 33 de la ley que ve régimen especial de exportación. ¿Sí? Y sí se acoge al DROM. ¿Por qué? Porque cuando hacen el SWAT y con el oro, le ponen un insumo químico que se llama rodio. Y es importado y eso le da beneficio al DROM. Pero también saldo por el exportador. Por supuesto que sí, creo que sí. Porque el rodio paga SGB. El rodio le da el oro blanco. Si tú le pones al oro rodio, un poquito, brilla. Pero si le pones un poquito más, se convierte en oro blanco. Es lo que estamos usando los campesinos. Ah, me carga. Muy bien.
es una misión temporal, la SUNAT puede pensar que se va a quedar la mercancía, ¿qué te va a pedir? ¿Una garantía? Una garantía, ¿cierto? Terminas de transformar, sale la mercancía, ¿y qué es lo que sucede? Te devuelve tu garantía. En la exportación temporal ya no hay garantía. No hay garantía, porque sale del Perú, se transforma en el otro Perú y regresa con un producto compensador. Pero acá sí hay que tener algo importante en cuenta. Sale materia prima del Perú. Por ejemplo, ¿sale qué cosa? A ver, vamos a poner ejemplo. Madera. ¿Ah? Madera. Madera, excelente ejemplo. ¿No? Llega, por ejemplo, no sé, a Colombia, hacen ahí los muebles y luego regresan como mueble. Pero ya regresa con valor agregado. O sea, la aduana, ¿qué hace? Le va a cobrar tributos a ese producto compensador, ¿cierto? Le va a restar la materia prima y la diferencia de valor le va a cobrar. ¿Estamos? Si bien es cierto, no la pega garantía para salir, pero para ingresar sí va a cobrar. En cambio, la misión temporal te va a pegar garantía, pero no pagas ningún tipo de tributos, porque esa exportación. ¿Qué se considera operaciones de perfeccionamiento? Atención, en el perfeccionamiento no hay una obligación de dar a la SUNAT. O sea, tú no le vas a dar nada. ¿Qué obligación tienes? La obligación de hacerlo, de transformar. ¿Entiendes la idea? O sea, no tienes obligación de dar, o sea, pagar tributos, sino la obligación de hacer. Pregunta, por favor. ¿No hay? Ajá. ¿Quién muerde la almohada? ¿Quién muerde la oreja? ¿Estamos hablando de aduanas o estamos hablando de cosas personales? Ah, de verdad. Bueno, ahí vaya. Cuando hablamos de activo, ¿no? Si tú no lees los autores de por qué es activo, dice que es activo porque en la cuenta del país va en el activo, o sea, en el debe, o sea, produce algo, o sea, ingresa divisas. O sea, cuando tú estás en la visión temporal, va a ingresar divisas porque estás perfeccionando algo, como estás haciendo a pagar, va en el debe. Y cuando es pasivo, va a salir divisas. ¿Por qué? Porque estás mandándolo a producir en otro sitio. Y sale dinero, salen divisas. ¿Estamos? Sí, es contable, pues, activo y pasivo. Sí, nada de mover la oreja. Mucho gato les haya. Muy bien. Lo que es drawback, para poder acogerse al drawback, la NAT de exportación tiene que manifestar tu voluntad de acogerte al drawback. ¿Y cómo manifiestas tu voluntad? Con el código 13. O sea, en la NAT de exportación tienes que poner el código 13. Pero si quieres acogerte a la reposición de mercancías con franquicia arancelaria, tienes que poner el código 12. ¿Estamos? Son dos situaciones diferentes. Por un lado, el drawback te va a devolver dinero. Por otro lado, la reposición de mercancías con franquicia arancelaria te va a devolver. Te va a devolver un certificado de reposición. Y ese certificado de reposición, ¿para qué te va a servir? Para cuando vuelvas a importar un producto, ya no pagas, sino solamente presentas tu certificado de reposición. ¿Sí? Muy bien. Bueno. ¿Cómo? Te exonera todo, sí. Te revuelve, pues. Solamente quería invitarlos. Este miércoles vamos a estar en Bronx, Perú, el mismo en directo. Vamos a hacer una conferencia para exportadores de 9 de la mañana a 10:45.
Prom Perú paga todo, todo está pagado, buffet, van a regalar comida, así que el que desea puede ir. ¿Sí? Yo voy a estar exponiendo a las 9 de la mañana a 10:45 la segunda parte de este tema. El que no puede ir lo puede ver a través de transmisión directa en el canal de Prom Perú, en vivo directo. Y todas las clases las tenemos grabadas siempre en YouTube. Muchísimas gracias y más bien disculpen la voz, estoy un poquito dígame. En Prom Perú. Espero el miércoles, por favor. Nos vemos, muchísimas gracias.